Cuando haga yo así. Buenas noches. Dios te bendiga. Hoy es domingo, domingo hermoso, domingo bello, 14 de julio, de junio del 2025. Es un día en especial. El tema de hoy se llama el alcance del adulterio, pero su subtítulo debería ser más acerca de persiguiendo la fidelidad. Porque déjame decirte que el adulterio se rompe cuando la fidelidad ya no está. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Déjame compartir primero el texto bíblico en el cual nosotros estamos basados en esta hora, que es en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 28. Mira cómo dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 14, definitivamente la Biblia nos habla diciendo, en el decálogo, no cometerás adulterio. Palabra de nuestro Dios. Y déjame decirte, amigo hermano, que la palabra del Señor nos habla una y otra vez acerca de este maravilloso propósito de Dios. Y quisieras que vieras allá el título del estudio de hoy, en la primera diapositiva, que nos habla sobre el alcance del adulterio. Así nos dice el tema, el alcance del adulterio, cuando nos habla de una ruptura cósmica y una ruptura pactual. Muy bien. Entonces, de eso vamos a estar hablando acerca de esa ruptura cósmica, de esa ruptura pactual. Porque déjame decirte que el adulterio principalmente es un rompimiento del pacto entre las personas, el pacto entre un hombre y una mujer, sea que cualquiera de ellos haya cometido el adulterio, hombre o la mujer, pero también se nos habla del rompimiento de un compromiso pactual entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Y déjame decirte que el adulterio tiene dos vertientes, una vertiente espiritual y una vertiente, ponemos la diapositiva, una vertiente espiritual y una vertiente física, ¿no? Esa es la segunda. El principio de la fidelidad pactual es que primero debe haber un pacto. Cuando nos casamos como hombre y mujer hay un pacto, hay un compromiso, hay algo inevitablemente que nos comprometemos uno al otro a seguir el seguimiento, pero también hay un parámetro espiritual en donde hay un compromiso, hay un pacto en el que podemos tener, y esto debe existir en el matrimonio. Fíjense que hay dos aspectos interesantes sobre el matrimonio y el patrimonio. Déjame decir que son dos cosas. El matrimonio, su base es la mater, la madre, el estado de la fidelidad, pero también estamos hablando del patrimonio, que es los bienes económicos en el cual se empiezan a generar. Y debe existir precisamente ese pacto eterno. Vamos a la fidelidad, a la dualidad de la infidelidad. Ahí vemos, hay como una especie de diapasón, ¿no? Si lo podemos ver ahí en el estudio, vemos un diapasón donde está el adulterio matrimonial terrenal, donde el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 14, nos habla diciendo, no cometerás adulterio. Pero por otro lado, encontramos el adulterio espiritual. Hace unos días atrás, me estuvieron hablando sobre la muerte física y la muerte espiritual y la muerte eterna. Y déjame decirte que exactamente la muerte tiene tres variantes. Tiene tres variantes. La primera variante es la muerte física. Segundo es la muerte espiritual. Aunque la persona no está muerta físicamente, pero espiritualmente hay una muerte, está ocurriendo una muerte.
Y el segundo está la muerte eterna, esa muerte que al final de los siglos se va a venir. Podemos decir lo mismo en este sentido. Existe un adulterio espiritual, un adulterio físico, sí, existe, son presentes, porque el adulterio espiritual ocurre cuando nos separamos del pacto que Dios hizo con su pueblo, si nosotros somos parte del pueblo de Dios. Cuando no somos parte del pueblo de Dios, simplemente el Señor sabe que el pecado ha sido consumado en nosotros, vivimos una vida de pecado, pero cuando nos acercamos a Él en sanidad, salvación, entonces encontramos un pacto que se celebra cuando estamos en la iglesia, el pacto que se celebra en la sangre de Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros entendemos que ese pacto grande, eterno, que es en Cristo Jesús, entonces Dios se derrama en su misericordia. Vamos a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver el peso de la ley divina. ¿Qué pasa cuando hay adulterio? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Según la palabra del Señor encontramos en dos lugares, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. En el libro de Levítico es precisamente el libro de las reglas, en donde se nos mencionan los aspectos de la ley de Dios y el castigo que uno merece por ello. Levítico 20, versículo 10, nos habla diciendo de la siguiente manera: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Los dos son culpables. El versículo de Deuteronomio 22:20 dice: si fuere sorprendido alguno durmiendo con mujer casada, ambos morirán. Y fíjate lo que dice al final: y así quitarás al mal de Israel. Entonces vemos este asunto interesante aquí, que cuando a Jesús le llevaron a la mujer en adulterio, ¿sí? Los fariseos, los hombres estudiosos de la ley, lo que querían era que Jesús apedreara a la mujer, infringiendo el mandamiento divino en el que ambos tenían que morir. Sin embargo, ellos no trajeron al hombre. Y por otro lugar, ellos estaban bajo la influencia romana. Al determinar a Jesús que ella debía hacer la muerte, entonces también estaba infringiendo la ley romana en el cual Jesús estaba estableciéndose. Recordemos que la palabra del Señor nos habla diciendo que Jesús nació bajo la ley, nacido de mujer y nacido precisamente en ese tiempo en el Imperio Romano. Y en todas las cosas el Señor Jesús trataba de vivir una vida íntegra en todas las áreas de su vida. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo el adulterio, a partir de esas concepciones, hay dos ejemplos. A mí me llama poderosamente la atención. Vamos a la siguiente diapositiva para poder ver, visualizar estos dos hombres, dos personajes. Uno fue José y el otro personaje fue David. Cada uno de ellos representaban el hombre, la persona, con dos diferentes formas y maneras de pensar y situaciones de vida. José era un esclavo, en ese momento era un esclavo, era una persona que estaba sujeto y sometido precisamente a una situación dura y estaba siendo provocado continuamente por la mujer de Potifar. Eso donde lo encontramos allá en Génesis en el capítulo 39, en donde José precisamente estaba ahí en una circunstancia difícil. ¿Qué hizo él? Él no confrontó, simplemente él huyó, ¿sí? Él quiso en ese momento hacer un rechazo categórico a la situación de de la ruptura, del compromiso que la esposa de Potifar estaba haciendo, definitivamente. ¿Cuál fue su ancla? Su ancla fue el temor de Dios. Él sabía que no debía pecar y pagarle mal a quién, a Potifar, sí, a Dios. ¿Cuál fue el resultado?
aunque hubo crisis y aunque hubo un momento de persecución, sin embargo, la palabra del Señor nos dice que él preservó su alma y fue elevado posteriormente al lugar de altura. Ahora veamos el otro hombre. Veamos a David. Veamos a David. David lo encontramos en 2 Samuel como él adulteró con Betsabé. Nadie lo había visto. Nadie de los sacerdotes o de la gente que sabía de la ley lo había visto, pero Dios lo había visto. Dios había visto. ¿Cuáles eran las condiciones de David? David era un hombre rey. Estaba en una posición de liderazgo, una posición respetada y amada por todo el pueblo. Y sin embargo, tenía tiempo para tener ocio. Porque dice la Biblia que eran tiempos donde los reyes iban a la guerra, pero él no fue. Me llama la atención eso. ¿Cuál fue la respuesta interna? Hubo una contemplación de quién? De una mujer. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo. De, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo y no que seas echado en el lago de fuego. Si tu mano te es ocasión de caer, quítatelo. Más vale entrar cojo, digo, sin manco o ciego al reino de los cielos, que con tu cuerpo completo, ir al lago de fuego. ¿Qué tenía David? Una debilidad moral. ¿Qué tenía David? Una desconexión del pacto con Dios. Era rey. Y Natán le dijo en una ocasión, tú pudiste haber tenido todas las mujeres que quisieras porque eras rey, pero esa mujer ya estaba casada. Esa mujer estaba en pacto con otro hombre y tú no debes romper el pacto que tiene un hombre con otra mujer. O sea, en tal caso tú debes mantener la fidelidad de todos y por todos. ¿Cuál fue el resultado? Un quebrantamiento total y devastador. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo, aunque David en el Salmo 51 dijo que había pecado y que se había arrepentido grandemente, ciertamente Dios lo perdona, pero no cambia la sentencia. Tenía que pagar. El hijo que había cometido en forma adúltera falleció. Y no solamente eso, sino que también dice en 2 Samuel 12, versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. A partir de ahí hubo problemas tras problemas en su línea genealógica. Sus hijos se mataron, hubo una violación de parte de una de sus hijas, hubo una especie de levantamiento, una rebeldía en donde su reinado fue acusado por parte de su propio hijo. El perdón divino que Dios le otorgó a David no anuló las consecuencias históricas que dice la palabra de Dios por haber quebrantado el pacto matrimonial. Imagínate, un pequeño desliz, una pequeña situación hace quebrantar todo bien. Hemos visto cómo empresas, gente que tenía grandes recursos, por andar en infidelidades, se han quedado en la completa pobreza. Cómo han sido destruidos casas que vemos, qué bonita, hermosa casa, pero debido a ese vicio de no ponerle freno, entonces hay un problema grande. Déjame decirte cómo dice Proverbios capítulo 6, versículo 32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El libro de Proverbios nos dice con toda claridad que quien está en esa situación de adulterio dice que es falto de entendimiento. Su mente se ha agotado, su mente se ha desequilibrado. Se ha desequilibrado. ¿Por qué?
por las cuestiones del adulterio y la fornicación. Pero eso no solamente tiene que ver esto, sino a nivel personal. Pero ¿qué tal a nivel de pueblo? ¿Qué tal a nivel de nación? Ahorita vamos a poner, pues sí, vamos en eso. El nivel de nación. Lo vemos como nuestro querido México, cuando la presidenta con A o cuando el presidente anterior, el que dijo balazos, abrazos, no balazos, entregó a la nación a los espíritus guías y entregó a la nación a ese tipo de lo que no es Dios, sabiendo que solamente hay un Dios todopoderoso, que incluso el presidente anterior se llamaba cristiano, porque así lo pronunciaba. Yo no estoy diciendo nada que nadie conozca, pero al entregar a la nación a lo que no es Dios, se cometió un adulterio espiritual. Y las consecuencias a nivel nacional se tienen que pagar como lo pagó David y como lo puede pagar nuestro querido México. Mira lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a la diapositiva que sigue. Cuando la voz de los profetas hablaban sobre la idolatría, hablaban como si fuera prostitución, como que la nación entera como mujer se había prostituido, se había cometido adulterio grande y poderosamente. Las alianzas políticas con los paganos y la adoración a otros dioses representan un franco pero flagrante violación del pacto con Dios. Mira lo que los profetas dicen ahí, Oseas capítulo 13, versículo 14, Oseas 2, versículo 13, 14 dice, y anduvo en pos de sus amantes y se olvidó de mí, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando el profeta dice de parte de Dios, la traeré al desierto, ciertamente es un momento de reflexión, pero también es un tiempo de escasez. Es un tiempo donde falta el agua, falta el pan, y donde viene la reflexión, donde se dice, ¿qué he hecho? Porque el que me daba el pan y que me daba el agua era mi marido, mi esposo, según lo que la palabra del Señor nos habla diciendo. Dios se asume en el libro de Isaías, de Jeremías, de Oseas, asume el papel y el rol de esposo, un esposo ofendido, porque Dios salvó a Israel, la rescató, la compró, y en su gracia soberana, Dios sigue persiguiendo a esa esposa infiel. El libro de Oseas es un libro maravilloso, es un libro muy grande. Eso nos lo menciona en el Antiguo Testamento. Cristo, cuando retoma el, el mandamiento del Sermón del Monte, precisamente en Mateo 5, versículo 27 a 28 que leímos al principio, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, o sea, el Señor Jesús dice, sí, así fue dicho, pero déjame decirte que esto va más allá de lo que está dicho, porque el problema del adulterio no radica en las modas, ni radica en las costumbres. El adulterio comienza desde el corazón. Dice, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteré con ella en su corazón. Hay un texto en el libro de Proverbios y que no está en la diapositiva. Pero lo cierto es que el Señor Jesús, allá en Proverbios 6:25, si puedes buscarlo y ponerlo, Proverbios 6:25, dice con toda claridad estas palabras. Dice Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni a ella te prendas con sus ojos. Es que pueden haber mujeres hermosas, como varón, puedo decir,
Pueden ver mujeres hermosas que pasan frente a nosotros, que pueden caminar candenciosamente, lo que sea. Pero el sabio proverbista dice, porque es algo que es tuyo, tus ojos. Dice, no codicies su hermosura. ¿En dónde? En tu corazón. Y el Señor Jesús lo dice. Es que el adulterio comienza cuando tú miras y codicias. Tú puedes mirar, pero no codicies. Qué bueno que es hermosa. La Biblia nos habla diciendo de mujeres que eran hermosas y sabias, pero no por eso vamos a codiciarla, dice. Ni de ella te prendas con sus ojos. Ay, qué bonitos ojos. Y te quedas prendido porque ya quedas hechizado. No quedas porque ella sea una hechicera, sino porque tu corazón está dispuesto a hacer el mal. Ese es el problema. ¿Sí? Puede ser que haya algo que quieran cautivar al hombre. De hecho, el libro de Proverbios nos habla de que cuidado con esa mujer que anda cazando la vida del varón. Pero la palabra del Señor nos habla de una manera importante, ¿sí? Cristo eleva no solamente la ley de Moisés a su nivel, a su nivel de ley, sino lo baja a la codicia interna del corazón, un acto que le afecta a su alma. Ahora, tú puedes frenarlo. Vamos a la siguiente diapositiva. Tú puedes frenarlo. Sí, conoces el pacto con Dios, conoces de la gracia y la misericordia de Dios, pero yo me acuerdo en algún momento de lo que la palabra del Señor nos habla diciendo de Caín y Abel. ¿Te acuerdas que Caín estaba enojado con su hermano? Y estaba tan enojado que el Señor Dios le habla a Caín y le dice, ¿por qué está decaído tu semblante? Y le habla diciendo, el pecado está a la puerta, pero con todo tú puedes controlarlo. Sí, ahí hay algo que está bulliendo en tu corazón, sin embargo, tú puedes frenarlo. Eso le dijo Dios a Caín. Ahora, el Señor Jesús nos marca el panorama, el planteamiento. Tú tienes que ponerle un freno a tus ojos. El libro de Job nos habla diciendo que Job hizo un pacto con sus ojos para no ver a la mujer ajena. De la misma manera nosotros podemos considerar nuestra mirada, podemos la contemplación prolongada. Debes quitarla, evitarla. Contemplar al hombre o una mujer que te puede llevar a ese deseo interior, interno. Pon el freno a tus ojos. Porque los ojos son la ventana de la alma. Los ojos por ello entran. Recuerda, tenemos ventanas. Y lo que tú miras, sea bueno o sea malo, van a penetrar en tus ojos y van a quedar marcados en tu cerebro, en tu mente. El segundo, el freno de tus manos. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla de que si tu ojo te es ocasión de pecar, quítate tu ojo. O sea, lo hace en una hipérbole diciendo, vamos a exagerarlo para que entiendas la magnitud, que si tú sigues en esa mirada, lo único que vas a ocurrir es que tu alma se va a ir al infierno. ¿Sí? O cuidado con tus manos, porque la mano significa la realización de lo que tú ya has pensado, de lo que tú ya has mirado. Si tu mano te es ocasión de caer, es decir, vas ya a la acción. Entonces, el primer freno es el freno de tu mirada. Y segundo, el freno de tus manos, donde está la materialización de los deseos carnales, las acciones físicas. Entonces el Señor nos dice, cuidado, porque si no le pones freno a tus ojos y a tus manos,
a lo que hay en el interior de tu corazón y a lo que deseas. Nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca, pero de la abundancia de tu mirada son tus acciones que tú vas a realizar. El apóstol Pablo nos dice con claridad allá en 1 Corintios 6 acerca de qué persona o qué persona, los ladrones, los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con varones y todas esas personas. Y habla de los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos, lo dice el versículo 10 de 1 Corintios 6:10. Ellos no van a heredar el reino de los cielos. Entonces aquí tenemos un serio problema. Cristo Jesús nos dice, sí, ciertamente el adulterio está ahí. Y el hombre y la mujer que no pone freno a su vida y a su corazón, no va a poder hacerlo. Hemos entendido y comprendido que solamente la gracia de Dios, el Espíritu Santo viviendo en ti, te puede hacer renovar y hacer una vida completamente diferente. Por eso insistimos una y otra vez, es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, es necesario que nosotros vivamos una vida con los frutos del Espíritu, porque eso nos identifica como personas que tienen el carácter de Cristo. Si tienes la mente de Cristo, si tienes el carácter de Cristo, si tienes el Espíritu de Cristo, y si le sigues, como diría el apóstol Pedro, si teniendo estas cosas, no caeréis, no resbalaréis. Porque el mundo está ahí dispuesto a afectarnos. Ahora, cuando hablamos del adulterio físico, pero el Nuevo Testamento también nos habla del adulterio espiritual, del problema de la iglesia, porque tenemos que ver ambos, el adulterio o la infidelidad o la falta de fidelidad. Nosotros queremos buscar la fidelidad, estar en ello, y sin embargo, llega un momento en que hay una ruptura de la fidelidad. ¿A quién? A Cristo, a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos entender qué tan fiel soy con Dios. Vayamos a la siguiente diapositiva, cuando se habla de la carta de divorcio y la gran apostasía. Me llama poderosamente la atención, porque si ciertamente en el libro de Nehemías, aunque no está todo el concepto aquí en la diapositiva, pero sí me gustaría, por ejemplo, que fuéramos allá al libro de Jeremías en el capítulo 3. ¿Sí? Jeremías 3. Tal vez 3. En el versículo 18. Fíjate cómo encontramos que Jeremías, en el capítulo de Jeremías, en el libro de Jeremías, Dios le da una carta de divorcio. Tengo tantas cosas aquí en mi cabeza que quisiera hablar con rapidez, pero debo centrarme en este asunto. En el libro de Jeremías, en el capítulo 8, dice, ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Fíjate cómo la maldad del pecado, Dios emitió una carta de divorcio. Y sin embargo, Dios le pide a ella, o a Judá y a Jerusalén, y a Judá y a Israel, que se conviertan de su mal camino. Porque la única forma de regresar a su marido es con arrepentimiento. Dice versículo 14, Jeremías 3:14. Y convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Dice, ¿en qué términos Jehová habla a Israel y a Judá? Y les llama hijo, pero también les dice, yo soy su esposo. Y os tomaré cada uno de su ciudad y 2 de cada familia y os introduciré a Sión,
Aquí nos habla de una etapa en la que Dios había abandonado completamente al pueblo de Judá y de Israel, pero que si se convertían los iba a regresar ¿a dónde? A Sion, a donde hoy precisamente están. Vamos a Jeremías 3:22. Dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Y contesta Israel, he aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Fíjate, qué interesante la palabra del Señor nos habla diciendo sobre este asunto, porque esto nos habla sobre Cristo, sobre la iglesia que es considerada la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y tenemos muchos rasgos en el Nuevo Testamento de que dice que así es. Uno de ellos lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 25, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25, en el versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las vírgenes salieron a recibir al esposo. Interesante. Y el esposo es el Mesías, Salvador. ¿Qué tal hablamos del mensaje del apóstol Pablo que compara el matrimonio en relación a Cristo y la iglesia? En Efesios 5, versículo 23, ¿puedes buscarlo? Efesios 5, 23 y el versículo 24 nos dice así. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es el Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Imagínate cómo la palabra del Señor nos dice, la iglesia es la esposa, Cristo es el marido. Nos lo habla una y otra vez. Pero Santiago, en el capítulo 4, es muy puntual cuando le dice a la iglesia, tú no debes ser adúltera. Tú debes ser una mujer fiel. ¿Dónde encontramos esto? Ahí en Santiago 4, capítulo 4. Santiago 4, 4. Dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjate cómo aquí el término de almas adúlteras implica y evoca una esposa infiel. Aquí se describe la doblez del corazón de pretender amar a Dios y a la vez participar de los valores morales de un sistema anti Dios, de un sistema que no quiere reconocer la vida de Dios. Y ahí es donde entramos precisamente a ese sentimiento escatológico, ¿sí? Al sentimiento escatológico. Porque nos dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses 2:3 que no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. 2, versículo 3. Antes que venga la apostasía. Y es que la palabra apostasía, en el término de Grecia, de los que se escribieron el idioma griego, la apostasía tenía dos vertientes. La primera era la vertiente militar, legal militar, en donde había una ruptura legal de un compromiso en donde se rompía el pacto del hombre militar, del soldado, que decía yo renuncio, como hacen los soldados aquí en México, ¿no? Desertan del ejército, rompen, hay un compromiso que se van, se escapan, no quieren ya participar. Y el otro era el aspecto del matrimonio, en donde la mujer o el hombre podían finiquitar este asunto del divorcio. Y me llama poderosamente la atención porque la palabra del Señor nos marca en un texto interesante en Marcos 10, versículo 12. Porque a veces dicen, es que el hombre daba carta de divorcio. Pero en el Imperio Romano había la oportunidad de que la mujer
pudiera dar carta de divorcio. Y recordemos que cuando se habla de la gran apostasía y se habla del Apocalipsis, que de eso vamos a entrar, es como una mujer puede divorciarse de su marido, o la iglesia en términos espirituales puede divorciarse de su marido, y quien es su marido de la iglesia es Cristo. Marcos 10, versículo 12 dice, y si la mujer repudia a su marido, la mujer puede repudiar al marido. Y eso no lo habló Jesús con los fariseos, sino con los discípulos que estaban ahí, con los discípulos que estaban ahí. Y si la mujer, dice, repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Segunda de Tesalonicenses 2:3 habla diciendo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, cuando la iglesia como mujer repudie a su marido y su marido es Cristo. Qué tremenda esa situación. Así como Dios le dio una carta de divorcio a Israel en la escatología final, la consumación de la apostasía, va a haber un desprecio al pacto de Dios. Y Dios va a ejecutar su poder. Sí, ponemos de final la dicotomía final del Apocalipsis. Cuando llegamos al Apocalipsis y vemos el asunto del adulterio, pero a niveles espiritual y macro, o sea, lo que sucede a nivel familiar, se va a reflejar a nivel espiritual en la iglesia, porque así están viviendo en forma individual los hombres. Dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, será como los días de Noé, se casarán y se darán en casamiento. Se casarán, se darán en casamiento. Me convienes tú, no me convienes, me divorcio, me vuelvo a casar. Hay personas que se han quedado casados 4, 5, 6 veces, hombres, mujeres. El divorcio está a la alza. Los matrimonios también. Sí, matrimonios que se vuelven a recasar, qué bueno, si son los mismos, pero ¿qué pasa con aquellos que son otras personas diferentes? Uno se puede casar 5 o 6 veces. Lo cierto es que la palabra del Señor nos habla diciendo que al final se existen dos tipos de entidades espirituales. Uno que se llama Babilonia la ramera y otro que es la iglesia fiel. Las características de la iglesia de Babilonia se identifican porque una de las cartas que el Señor Jesús escribiera en el libro de Apocalipsis nos habla de Teatira. En Teatira había una mujer que se llamaba Jezabel. Y Jezabel hacía que los siervos de Dios fornicaran, adulteraran. Y la palabra del Señor dice que ella será echada en cama y en gran tribulación. ¿Sí? Pero nos habla también la palabra de Dios de la gran ramera, en donde su identidad es el sistema del mundo seductor que ofrece falsas doctrinas, como la profetisa Jezabel, que estaba metida en una de esas iglesias, que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar. ¿Cuál es su acción? La Biblia nos dice que estaba embriagada con el vino de su fornicación y embriagada por la sangre de los santos y de los profetas. ¿Cuál fue su destino? Fue arrojada en cama, en gran tribulación y juicios divinos, y sus amantes en el Apocalipsis la destruyeron y la despojaron. Mientras tanto, encontramos también en ese Apocalipsis la esposa, la iglesia fiel. Y vemos la identidad de 144,000 que dice que son los fieles absolutos al pacto del Cordero, de tal manera que ellos no se contaminaron con mujeres, haciéndonos referencia a esa mujer de Jezabel, profetisa, que enseñe, que seducía a los siervos de Dios a fornicar. Pero aquí se levantan 144,000. Y eso nos llama la atención, como diría
Elías diciendo, solo yo quedo entre los profetas, solo yo he quedado. Y la divina voz dice, me ha reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y déjame decirte que la adoradora de Baal se llamaba Jezabel. Y, y Elías tenía el pleito con Jezabel también. Y esto es lo que sucede al final de los tiempos. Tú podrás decir, yo solamente me he guardado, solamente quedo yo solito y que me he guardado mi corazón, mi alma y mi vida. No, existen 144,000 que no han doblado rodillas ni ante Jezabel ni ante Baal. Hay todavía hombres y mujeres fieles que conforman la iglesia fiel del Señor, vírgenes espirituales que no se contaminan al sistema. ¿Y cuál es su destino de esta iglesia fiel? Una exaltación. Y las bodas del Cordero, lo cantábamos hace ratitos. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al rey. Ay, yo no soy buen cantante, pero eso es lo que va a pasar. Si tú mantienes esa fidelidad con Dios, la esposa del Cordero, esposa del Cordero. A diferencia de la ramera, la iglesia fiel heredará el reino. Mientras que la otra será destruida. ¿Sí? Apocalipsis 19, versículo 7, versículo 8 dice, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Los santos, 244,000, la iglesia pura, la iglesia santa, que se dedica a su esposo. Qué tremendo que nosotros vivamos una vida doble, de doble ánimo. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Sí, la penúltima diapositiva lo encontramos ahí. Hoy nos podemos hacer una pregunta. Ya terminando, son 3 preguntas. ¿Qué pasa si tú adoptas las ideologías relativistas para evitar el sufrimiento? Como José. José tuvo que pasar por afrenta. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho, bueno, total, tu marido no está? Acuérdate que en el libro de Proverbios nos habla diciendo que la mujer ramera sale y dice, mi marido no está, se fue de viaje, va a venir dentro de 8 días, tenemos la cama lista, vamos, acostémonos. ¿Qué hubiera dicho José? Sí, mi patrón Potifar se fue a pelear allá con los etiopíes, se fue a pelear allá con los de Libia y pues ahorita no hay nadie en casa, aprovechemos. Total, si nadie lo vio, ¿quién nos va a condenar? Cuando tú adoptas una posición relativista, es relativo. Tú dices que es malo, pero para mí es bueno, así que, ¿cuál es el problema? ¿Cómo estás tú en tu vida tomando decisiones que para ti son buenas? La Biblia dice que hay gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. ¿En qué posición tú te encuentras? ¿En qué manera tú comprometes la doctrina y los valores absolutos que lo tiene Dios, que son de Dios, para que te acepten? Para que te acepten en el trabajo, para que te acepten con tus amigos, para que te acepten en una relación social, donde tú tienes que callar a Cristo, de callar de Cristo, renegar de su sangre, o estás viviendo en un adulterio espiritual. Cuando tú confías más en el poder político y económico por encima del poder del Espíritu, porque la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y tú te dejas guiar por la política, te dejas guiar por el sistema económico, tú le estás siendo infiel a Dios. Tus vestiduras espirituales se están manchando
y has manchado tu vestidura. Por eso es importante, y ya con el último diapositiva, un llamado a la fidelidad pactual. Tú has hecho un pacto. Has hecho un pacto con tu esposa, con tu esposo. Permanece fiel, porque al final tiene recompensa. No hablo de la recompensa que puedes tener con tus hijos que están alrededor de ti, juntos el uno con los otros. No hablamos de eso, hablamos de una recompensa final que viene de Dios, porque Él ama con el pacto. Mira, decía el apóstol Juan, tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Porque si no puedes amar al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Si tú estás en un compromiso donde tú no pudiste ser fiel a una persona que estaba a tu lado, es que viera, hermano, usted lo conoce cómo era mi mujer, lo conoce cómo era mi esposo. Hiciste un pacto. Y a veces en los pactos dice, ahora sano, ahora enfermo. Ahora con dinero, ahora sin dinero. Hiciste un pacto. Que ibas a estar con él o con ella, en las buenas y en las malas. Y tú tienes que cumplir. Porque eso se llama fidelidad. Sí, habrá muchas cosas que tal vez no conocemos, desconocemos, o no nos han enseñado, no nos han instruido para llevar a cabo un matrimonio perfecto, pero tienes al Espíritu Santo que te va a guiar para guiarte a mantenerte fiel en tu matrimonio y fiel para con Dios. El mandamiento de no cometerás adulterio permea todas las fibras del corazón, los sentimientos y las acciones, y también para con Dios. Dios te pide una exigencia, una resistencia espiritual, una pureza doctrinal y santidad y moral puesta en Dios, una moral inquebrantable. En el día final, como dice ese canto, cuanto allá se pase lista, ahí yo mi nombre escucharé, porque hemos vivido con fidelidad, hemos vivido con amor para con Dios. Ese es el tiempo que nosotros podamos decir al Señor, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Si tú has en algún momento puesto tu mirada en algo que no deberías, has querido accionar o ya accionaste, la palabra del Señor nos dice, arrepiéntete. Vuelve a mí que soy tu esposo. Te perdonaré y te daré casa y habitación en Sion. La nueva Jerusalén nos espera a aquellos que hemos mantenido nuestra fidelidad con Dios. Amén, diría aquel. Hech, ¿está bien? Es Merolec. Ven, vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, tú, Señor, que conoces los corazones y conoces los pensamientos de toda persona, Padre, sea alguna persona que se ha arrepentido de sus pecados, yo te ruego, Señor, que tú lo perdones. Porque tu palabra es fiel. Convertíos a mí. Así dice tu palabra. Y entonces, Señor, tú los perdonarás y los restaurarás, Señor. Y le darás herencia entre los santificados. Padre, en esta hora, a todo aquel que ha cometido un adulterio espiritual y que ha reconocido que ha fallado, que regrese a ti, Señor, en humildad, en santidad, y derrama sobre ellos tu espíritu, Padre, y que le pides ayuda que proviene de ti, Señor, para guiarlo inquebrantablemente a un camino que por más cojo que fuere, no caerá, por más manco que fuere, pero si está en el camino de santidad, no se resbalará porque tú estarás ahí con él, Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás con él. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. A ti te damos la gloria, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Mira, amigo y hermano, Dios te bendiga. Te invito a que permanezcas con nosotros en este canal, que le des like, que compartas. Yo sé que va a ser de gran bendición, no solamente para ti, sino para los que lo escucharán. Comparte con otros. Que este mensaje llegue a todo el mundo, desde China, desde Rusia, África,
Oceanía, todo lugar. Que sea de bendición para todos. Nos miramos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Recuerda, mi nombre es Enario Damián Ramos. Estamos aquí en Bochil, Chiapas, con la familia y con el Ministerio Familiar Maranata. Somos de la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana. Dios se bendiga, Dios se guarde. Amén.